¿Cómo les va? Que tengan una buena jornada. Vamos a empezar a hablar a partir de este momento de decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Por ejemplo, Unión Europea y Reino Unido alcanzaron un acuerdo para la transición llamada post-Brexit. Los británicos siguen dentro del mercado común europeo durante esos 21 meses si, solo si, acatan la normativa europea. A propósito de los ataques de Trump al petro, ataques que violan el derecho internacional, vamos a poner en este programa la cuestión en claro: ¿por qué Estados Unidos le teme al petro? Análisis hoy en nuestro expediente económico, el accionar de Estados Unidos. Mientras tanto, en Buenos Aires sigue en desarrollo la reunión del G20. 22 ministros de finanzas, 17 presidentes de bancos centrales, 10 directores de organizaciones internacionales, incluida Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional. O sea, no falta nadie. Los funcionarios discuten temas que incluyen perspectivas económicas, flujos de capital, uso de criptomonedas, prevención de elusión y evasión fiscal. El tema más urgente que aparece en el horizonte en este momento es los aranceles de Trump a la importación de acero y aluminio, lo que consideran la mayoría de estos hombres que están sentados en esta mesa de trabajo una verdadera amenaza. Dicen, estamos en la puerta de una guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios si prospera esta cuestión. China, la Unión Europea, están todos los actores siguiendo de cerca la decisión y las repercusiones de esta acción de Trump, que el viernes ya será un hecho. Desde el Foro Económico hay varios países que se enfocan entre disuadir o intentar disuadir a Washington de imponer los aranceles, y hay otros como el propio Argentina, que está cabildeando en Estados Unidos buscando ser eximidos del pago del impuesto, como ya lo lograron Canadá y México. Un tema que levanta alertas en estas economías porque lo interpretan como acciones unilaterales de Trump para desmantelar el sistema de libre comercio que históricamente los ha beneficiado. En medio de duros cuestionamientos, los líderes de la economía mundial participan de la primera reunión del año de ministros de Finanzas y presidentes de los bancos centrales del G20, que se desarrolla en la más absoluta reserva y a puertas cerradas. Creo que el G20 va a ser una continuidad de otros encuentros de los que promovió Estados Unidos y que participa Argentina, en donde el gobierno de Macri, seguramente también el de Brasil, van a ir en búsqueda de supuestas inversiones que ni el G20 ni ninguno de los espacios internacionales a nivel político o económicos están en condiciones hoy de ofrecer. Del evento, en el que participan 22 ministros de Finanzas, 17 presidentes de bancos centrales y 10 titulares de organizaciones internacionales, debaten temas como el financiamiento de la infraestructura, la tecnología detrás de las criptomonedas y el futuro del trabajo, buscando flexibilización laboral como una de las alternativas. Lo que está en agenda en la actualidad tiene que ver con la flexibilización laboral. A pesar de lo que se dice en el discurso de que el tipo de trabajo que se quiere generar es el trabajo en relación de dependencia en el sector formal, como te decía anteriormente, este fue el que más se deterioró y es el que más derechos ha adquirido. Y la nueva agenda tiene que ver con pensar la flexibilización laboral en una serie de ámbitos. Ya lo están discutiendo públicamente. Con lo cual tiene que ver con eso. La reunión ministerial se desarrolla 5 días después de la puesta en vigencia de los aranceles que Estados Unidos les aplica a las importaciones de acero y aluminio. Una medida que, según algunos analistas, desata una guerra comercial e intensos debates durante el encuentro. Estados Unidos históricamente ha tenido un doble discurso. Siempre ha tenido un criterio proteccionista. No es de ahora, no es de estos gobiernos, ha sido histórico. Por otro lado, lo que necesitan es colocar los excedentes de su producción en un mundo que no puede consumir o que tiene poca capacidad de consumir. Entonces lo que están negociando es cómo poder atravesar o desmantelar las pequeñas barreras arancelarias, entre otras, en la periferia y colocar esa mercadería. En esta primera reunión del año de ministros de Finanzas del G20, en donde las tensiones no quedaron de lado, participan representantes del 85% del Producto Bruto de la economía global, 2/3 de la población mundial y el 75% del comercio internacional.
Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Fíjense este tuit. Presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Tiene miedo Donald Trump. Eso es señal de que Venezuela va por buen camino. La luz del Petro se colará por cada orificio de sus muros construidos de odio. Más temprano que tarde terminaremos con el bloqueo económico. Estamos construyendo prosperidad. ¿Por qué Estados Unidos le tiene miedo al petro? Porque en los últimos años Washington, al darse cuenta que le es casi imposible lanzar un golpe militar desde adentro en la región, ha tenido que apelar a sanciones económicas, que son usadas como arma política para tratar de derrocar gobiernos que no cumplen sus designios. Venezuela, que desde la llegada del líder revolucionario Hugo Chávez se declaró libre y soberana, no ha cedido a las pretensiones de Bush, Obama y ahora menos de Trump. Ha dicho una y otra vez Yankee go home. El bloqueo financiero impuesto por Estados Unidos a Venezuela, donde la primera economía creyéndose dueña del mundo ha bloqueado cuentas venezolanas con miles de millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas para satisfacer las necesidades básicas del pueblo que hace vida en Venezuela. Si bien ha causado estragos, Washington no ha logrado torcerle el brazo a esta patria. Todo lo contrario, diría el refrán. En vez de hacer una gracia, le ha salido una morisqueta. Y el presidente Nicolás Maduro anunció a finales de diciembre la creación de la criptomoneda venezolana El Petro, hoy una realidad que viene a contrarrestar las directrices de organismos financieros tradicionales que atan de manos a las economías mundiales. ¿Por qué Estados Unidos le tiene tanto miedo al petro? Porque ya Venezuela y los demás países que se suman a esta iniciativa romperán con la hegemonía no solo del dólar, sino de los grandes poderes financieros y podrán entablar relaciones comerciales más justas. Las sanciones tampoco harán daño al país suramericano, ya que no necesitará esas cuentas en la banca internacional. Si las cosas se hacen bien, dicen los expertos, Venezuela se declararía ahora sí libre, independiente, con una soberanía financiera inquebrantable, donde no habrá American Fears que valga. Desde nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazamos absolutamente esa resolución del presidente emperador Donald Trump contra Venezuela, contra nuestro pueblo. Y abogamos, como siempre lo hemos dicho, al respeto absoluto a la independencia y soberanía de los pueblos. No entendemos el afán, el empeño de estrellarse una y mil veces pensando que la revolución bolivariana va a desfallecer, que nosotros nos vamos a tener un súbito decaimiento en nuestras acciones. Nosotros podemos decir que a estas alturas, mientras más sanciones, más agresiones, más revolución. Como veíamos, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazaba las nuevas sanciones de la administración de Trump en contra de la criptomoneda venezolana El Petro. La orden ejecutiva del presidente Trump dice prohibir, a partir de su fecha de vigencia, todas las transacciones relacionadas, la provisión de financiación y otras transacciones por una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda digital que haya sido emitida por, para o en nombre del gobierno de Venezuela después del 9 de enero de 2018. Según Trump, este decreto se trata de un paso adicional a la vista de las recientes acciones tomadas por el gobierno de Maduro para eludir sanciones estadounidenses. Asimismo, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a otros 4 funcionarios venezolanos
Estamos hablando de Américo Mata, del directorio del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, William Contreras, de la Superintendencia para Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Nelson Lepage, del Tesoro Nacional, y Carlos Rotondaro, ex dirigente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Pese a todo, la puesta en marcha del Petro sigue vigente. El ministro de Comercio Exterior de este país, José Bielma Mora, informó que 34 empresas del sector alimenticio y farmacéutico comenzarán a comercializar en la criptomoneda venezolana. Recientemente, empresarios nacionales también se han sumado a lo que se llamó fiebre del petro y anunciaron que en 2019 60% del sector industrial estará migrando a las criptomonedas, dadas las bondades que representan para el sector industrial y empresarial del país para facilitar el acceso a divisas y nuevas fuentes de financiamiento. Con lo cual, para este 20 de marzo está previsto el comienzo de la venta inicial de moneda, que ya suma en la preventa $5.000 millones en intenciones de compra. Según el superintendente de criptoactivos de Venezuela, 34 países han confirmado su disposición de comprar petros. Además, Estados Unidos insiste en mantener presencia militar en Siria, pese al rechazo de Damasco. Estados Unidos estableció una base militar en un estratégico yacimiento, Al-Omar, el campo petrolero más grande de Siria, que producía 30.000 barriles de petróleo por día antes de que estallara la guerra civil en Siria en el año 2011. Este tipo de acciones tienen como objetivo apoderarse de los mayores campos petroleros, además de usar el petróleo y el gas de los sirios para obtener ingresos financieros adicionales a su ocupación en el este de Siria. Recordemos, el gobierno de ese país ha denunciado en múltiples ocasiones la presencia militar de Estados Unidos en su país, mientras advierte que el verdadero objetivo de Washington no es luchar contra operativos o grupos armados, sino fragmentar al país árabe y apoderarse de sus activos. ¿Cómo se mueve ese mercado? Veamos. Arrancamos como siempre por el Brent, cotizando a 66,57, subía 0,70%. WTI, marcador para Estados Unidos, $62,52 el barril, subía 0,60. Y OPEP está en 63,31, clavado allí el estándar. Esto es por barril, subiendo 57 centavos. Van teniendo una panorámica rápida justamente de cómo se mueven esos precios. A la vuelta, cómo se mueven las cuestiones y las tensiones geopolíticas, geoeconómicas, geosociales tras este acuerdo. Brexit, ya hay una decisión. Este martes, el expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue interrogado por autoridades francesas por la supuesta financiación libia de su campaña año 2007. Un caso que salía a la luz pública en el 2012, empezó a ser investigado en el 2013, surgió de una revelación que hizo Mediapart de un documento firmado por un ex responsable libio. En ese documento afirmaba que el gobierno de Gaddafi había aceptado en 2006 financiarle la campaña a Sarkozy con 50 millones de euros. ¿Sí? Por eso el interrogatorio hoy. Recientemente, hay que decir, los medios de comunicación belgas han difundido que 10.000 millones de euros de las reservas que tenía Libia depositadas en Euroclear antes de la invasión y del asesinato de Gaddafi se evaporaron. Las reservas internacionales libias estaban calculadas sobre los 200.000 millones de dólares. Y aquí la pregunta, el interrogante, la afirmación, lo que va a ser todo un debate de quién más. ¿Fumata blanca entre Reino Unido y la Unión Europea por concepto de divorcio? Ambas partes ya firmaron un acuerdo para lo que será la transición, lo que le llaman el post-Brexit. Un juego desigual donde ha salido perdiendo Londres. Michel Barnier y David Davis, negociadores para el Brexit, dieron a conocer el acuerdo al que llegaron para darle salida a Reino Unido de la Unión Europea.
Lo que les presentamos aquí hoy con David es un texto legal conjunto que constituye, en mi opinión, un paso decisivo porque pudimos acordar esta mañana y después de todos esos días y noches de duro trabajo, en gran parte de lo que constituirá un acuerdo internacional para la retirada ordenada del Reino Unido. Un paso decisivo sigue siendo un paso. No estamos al final del camino y hay mucho trabajo por hacer en temas importantes como Irlanda e Irlanda del Norte. Hemos avanzado rápidamente en el acuerdo de retirada más amplio, alcanzando un acuerdo sobre gran parte de los textos legales y bloqueando capítulos enteros sobre los derechos de los ciudadanos y el acuerdo financiero. Lo que es más importante, esto significa que así como estamos dando certeza a las empresas, también estamos proporcionando lo mismo a los ciudadanos. Un acuerdo que ha dado señal de tranquilidad a los mercados y a los sectores más afectados con el divorcio. Y pese a que la libra esterlina se ha elevado hasta los $1,40, la cota más elevada en casi un mes, Reino Unido ha sido el peor parado en todo esto. La transición será de duración limitada, tal como se solicitó por el gobierno del Reino Unido y por la Unión Europea. Durante ese periodo, el Reino Unido ya no participará en el proceso de creación de la Unión Europea, simplemente porque después del 30 de marzo de 2019 ya no será un Estado miembro. Sin embargo, conservará todos los beneficios y ventajas del mercado único, la unión aduanera y las políticas europeas, y por lo tanto, se les exigirá que respeten todas las normas europeas, al igual que los Estados miembros. Pese a que deberá cumplir a rajatabla con la normativa europea, no tendrá ni voz ni voto en la toma de decisiones. Durante ese periodo de transición, los ciudadanos que lleguen al Reino Unido tendrán los mismos derechos que los que llegaron antes. Otro punto para Europa al que se suma que Londres ha decidido ceder, al menos por ahora, en la solución para Irlanda del Norte. Y si bien la Unión Europea ha concedido a Reino Unido el permiso de negociar y firmar acuerdos comerciales internacionales, estos solo podrán aplicarse una vez termine el periodo de transición. Un acuerdo que ha encontrado enfrentamientos dentro de Reino Unido. Los que están a favor del Brexit se sienten satisfechos porque ya hay una especie de hoja de ruta para hacer lo que decidieron en el pasado, mientras que los que se oponen lo ven con malos ojos y temen que el gobierno de Theresa May ceda aún más y llegar a una situación de pérdida total. A la vuelta de la pausa, nuestro expediente económico, así le llamamos a nuestro segmento de análisis. El accionar de Estados Unidos, no solo aquí, no solo contra este pueblo. Estamos hablando de un accionar mundial. Gobierno que no ceda a sus pretensiones, gobierno que es sancionado. Esa es la forma de proceder de Estados Unidos, sobre todo con países que tienen grandes riquezas en recursos energéticos. ¿Para qué? Para buscar mayor control geopolítico, para sancionar, para asfixiar, para embargar. No crea que este es un fenómeno nuevo, no. Japón, Sudáfrica, Birmania, Serbia, Haití, Libia, Irak, Irán, Sudán y Siria, todos han sido blanco de una arremetida estadounidense que busca restringir los ingresos nacionales, desestabilizar y quebrar la economía del país y generar crisis políticas que desencadenen en una de carácter humanitario que se convierta en una aparente justificación de intervención en busca de la paz, la justicia y la democracia. Pero que en el fondo persigue la decisión de apropiarse de las reservas naturales. Hoy es el turno
de Venezuela. Y aunque muchas son las amenazas, el país no se rinde, no se quiebra, no se pone de rodillas, está sorteando como puede, es verdad, la artimaña estadounidense, con alianzas estratégicas en la que China y Rusia, nada más y nada menos, juegan un rol protagónico. En los últimos años, la oposición venezolana, aliada con una comunidad internacional dirigida por Estados Unidos, ha estado en la mira de una serie de medidas económicas, políticas y militares orientadas a un proceso de cambio. Persigue presionar al presidente Nicolás Maduro para que abandone el barco y así ellos colocar un capitán que sea afín a los intereses imperiales, al capitalismo puro y despiadado, al neoliberalismo que cada día resta más derechos a los pueblos y llena los bolsillos de los poderosos. Para ello, entre otras cosas, Estados Unidos se ha lanzado a considerar restringir las importaciones de petróleo crudo venezolano y exportaciones de productos refinados estadounidenses a Venezuela. Pero realmente, ¿por qué la insistencia contra el país suramericano? ExxonMobil demandó a la estatal Petróleos de Venezuela ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, buscando obtener una indemnización de $20.000 millones inicialmente en el año 2007, cuando decidió no renegociar sus proyectos petroleros de Cerro Negro y La Ceiba con PDVSA, luego de la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco por parte del comandante Hugo Chávez. Luego de casi una década de choques legales, revisiones y apelaciones a distintos fallos, en marzo de 2017 el Tribunal Arbitral del Banco Mundial decidió que la demanda de ExxonMobil contenía irregularidades y liberó a PDVSA de pagar las indemnizaciones solicitadas. Con el fallo a favor de la estatal venezolana, la petrolera estadounidense sufrió quizás la mayor derrota legal de su historia. Desde entonces, Venezuela ha sido aún más firme y se ha negado a ceder terreno en materia energética, lo que le ha costado una serie de sanciones propias de un gobierno que ha intensificado su política injerencista, esa que también le da de probar a Estados Unidos de su propia medicina. Aunque el fracking o fractura hidráulica es el método que desde hace una década le ha permitido a Estados Unidos incrementar sus niveles de extracción de petróleo, hasta situarse muy cerca de los dos mayores productores mundiales, Rusia y Arabia Saudí, el país norteamericano sigue necesitando importar crudo de otros países, especialmente de Venezuela, que le provee del petróleo pesado que no se halla en el subsuelo estadounidense, lo que deja claro que esa independencia energética que persigue Donald Trump está lejos de cumplirse. Venezuela sigue siendo el tercer mayor proveedor de crudo pesado a los Estados Unidos, solo siendo superado por Canadá y Arabia Saudí. Venezuela posee la sexta refinería más grande de Estados Unidos, Citgo, la filial de PDVSA en el país que en territorio estadounidense abastece a la costa oeste. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a la estatal petrolera venezolana afectaron las actividades de Citgo, obstaculizando el acceso al crédito y complicando la compra de petróleo para ser procesado, pues los proveedores de Citgo están menos dispuestos a vender con crédito abierto y exigen el pago anticipado. La American Fuel and Petrochemical Manufacturers afirmó recientemente que la posibilidad del embargo petrolero a Venezuela los obligaría a buscar suministros de otros proveedores, lo que impactaría directamente en la producción de derivados petroleros y provocaría una elevación del precio del petróleo en Estados Unidos, derivado de la menor oferta para importar, y el aumento de los costos de transporte. Los países que podrían suplir el abasto son Canadá, México y Colombia. Las empresas refinadoras afectadas serían Phillips 66, Valero Energy y Chevron. Si bien el mundo vive bajo la amenaza constante de un incremento de producción de esquisto estadounidense, lo cierto es que la estrategia contra los países productores, que además le abastecen, tiene patas cortas. Y es que para producir esquisto, por sus altos costes de producción, Washington requeriría un precio más alto para entrar verdaderamente al mercado, que de momento no es posible porque no sería rentable. Estados Unidos actúa contra Venezuela exclusivamente por el control de las reservas de petróleo más grandes del planeta, dicen los expertos. ¿Por qué? Porque sus grandes transnacionales, ExxonMobil, ConocoPhillips, por nombrar algunas, están agotando las suyas en momentos en los que Venezuela potencia su presencia en el mercado energético. Por eso, Estados Unidos intensifica sus medidas. El decreto firmado por Trump, que prohíbe realizar cualquier transacción con el petro, la criptomoneda venezolana respaldada en reservas petroleras, que en menos de un mes alcanzó $5.000 millones en intenciones de compra de actores económicos de 127 países, es otro paso más en el intento continuo de bloqueo y embargo. Conclusión, Estados Unidos busca crear un cerco, aunque la realidad internacional le demuestra que Venezuela tiene aliados. Tal y como lo dice CELAC, el cerco es real, pero es fallido.
Ya el mundo vio lo que pasó en Irán. Ni las sanciones ni el embargo petrolero impidieron que ese hidrocarburo encontrara otros clientes, otros espacios, otros mercados. Al contrario, cuando pasó esto, que uno todo el tiempo lo piensa, ¿qué tiene que darse una crisis para que aparezcan otras opciones? Sí, así sucede, también en la realidad del mundo de lo económico. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.